Vamos a meternos de lleno en la psicopatología. Es un campo, la verdad, fascinante, pero que a veces puede ser un poco lioso. Su gran objetivo es, en el fondo, intentar dibujar esa línea, a veces muy fina, que separa lo que es una simple rareza de lo que ya podríamos considerar un trastorno mental. Y claro, todo arranca con esa pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Dónde está exactamente esa línea? ¿Cuándo una manía, una excentricidad, una forma de ser cruza la frontera y se convierte en algo que quizás necesita atención clínica? Pues bien, esta es, ni más ni menos, la gran cuestión a la que la psicopatología dedica todos sus esfuerzos. Vale, para intentar dar respuesta a esa pregunta, lo primero es lo primero. Hay que saber de qué estamos hablando. Así que vamos con el punto 1. ¿Qué es exactamente la psicopatología? Porque, ojo, no es solo una palabreja complicada, es toda una disciplina científica que se dedica precisamente a esto. A ver, el interés por lo que llamamos enfermedades mentales, eso es viejísimo, tan antiguo como la propia humanidad. Pero, y esto es importante, la psicopatología como ciencia es bastante más joven, ¿eh? Nace, digamos, entre el siglo XIX y el XX. Lo más valioso que tiene hoy en día es que no se queda con una sola perspectiva, para nada. Integra factores biológicos, psicológicos, sociales, de todo un poco para tener una visión de 360 grados del problema. Muy bien, entonces, ¿cómo se decide si un comportamiento ha cruzado esa famosa línea? ¿Es una cuestión de opinión? Pues no, para nada. Los profesionales se basan en 4 criterios fundamentales. Pensemos en ellos como 4 pilares que, por lo general, tienen que estar presentes para empezar a hablar de un posible trastorno. Aquí están. Son la disfunción, el malestar, el deterioro y la respuesta atípica. Pero, ojo, lo más importante que hay que entender aquí es que no son 4 casillas que se marcan de forma independiente, como en un formulario. No, están totalmente interconectados, casi como si fueran un ecosistema. Si uno se ve afectado, es rarísimo que no arrastre a los demás. Venga, vamos a desgranarlos uno a uno. Empezamos con el primer pilar, la disfunción psicológica. ¿Qué significa esto? Pues en pocas palabras, es un fallo en el funcionamiento, ya sea cognitivo, emocional o de comportamiento, que no nos ayuda a adaptarnos a la situación. El ejemplo clásico, sentir un pánico terrible en una primera cita. Eso, en principio, es disfuncional, a menos claro está que la otra persona sea un asesino en serie, en cuyo caso el miedo es de lo más adaptativo. Como vemos, el contexto lo es todo. Vamos con el segundo, el malestar. O lo que es lo mismo, el sufrimiento personal que siente la persona. Pero cuidado, que aquí hay un matiz muy importante. Sentir malestar no es sinónimo de tener un trastorno. El dolor que se siente al perder a un ser querido es inmenso, pero es un duelo, es una reacción normal. Y por otro lado, hay trastornos como la psicopatía, donde la persona que lo padece puede no sentir ningún tipo de malestar. Curioso, ¿verdad? Tercer pilar, el deterioro. Este es muy práctico. Se refiere a cuando la capacidad para funcionar en la vida diaria se ve afectada. Un ejemplo para que se entienda bien. Ser una persona introvertida es un rasgo de personalidad, sin más. Pero si esa timidez llega a un punto que te impide hacer amigos o que te bloquea hasta para pedir un café en una cafetería, bueno, ahí ya estamos hablando de un deterioro evidente en el funcionamiento social. Y llegamos al cuarto y último pilar, la respuesta atípica. Básicamente, es una reacción que se sale de lo que es culturalmente esperado. Pero, y esto es súper importante, la clave no es solo ser raro o diferente. La clave es que esa rareza venga de una disfunción interna del individuo, no de un choque con las normas sociales. No estamos hablando de tener ideas políticas distintas a la mayoría, por ejemplo. Hablamos de una reacción que la cultura no se espera porque, en el fondo, algo no está funcionando como se supone que debería. Vale, ya hemos visto los criterios, el qué de la cuestión. Ahora vamos a meternos en el cómo, es decir, cómo se manifiestan estos problemas en la práctica. Vamos a ver algunas de las alteraciones que pueden aparecer en nuestras funciones mentales más básicas. Y aquí es donde uno se da cuenta de la increíble complejidad de todo esto. Es que un trastorno puede tocarlo prácticamente todo, desde lo más fundamental, como la atención o el nivel de conciencia, hasta procesos súper elaborados como la memoria, el lenguaje o la percepción. Y lo normal es que no sea una sola cosa la que se altere, sino que afecte a varias funciones a la vez. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo, con la percepción. Hay que distinguir bien entre una ilusión y una alucinación. Una ilusión es cuando hay un estímulo real fuera, pero lo interpretamos mal. Imagina, estás en un bosque de noche, ves una sombra de un árbol y te parece un monstruo. El árbol está ahí, ¿vale? En cambio, una alucinación es percibir ese monstruo sin que haya absolutamente nada, ni árbol, ni sombra, ni nada. La percepción literalmente se inventa.
Y para que se vea que esto afecta a muchas áreas distintas, saltemos ahora al mundo de las emociones. Hablemos de la anedonia. Suena raro, pero es algo muy concreto, la incapacidad de experimentar placer con cosas que antes sí lo daban. Es uno de los síntomas estrella, por así decirlo, de la depresión, y nos enseña hasta qué punto un trastorno puede llegar a robar una de las experiencias más básicas y fundamentales del ser humano. Claro, con toda esta complejidad, con todas estas posibles alteraciones surge un problema gigantesco y muy práctico. ¿Cómo narices ponemos orden en este caos? ¿Cómo conseguimos que un psiquiatra en Madrid y una psicóloga en Buenos Aires hablen el mismo idioma cuando se refieren a un problema? Pues esto nos lleva de cabeza al gran desafío, el de la clasificación. Y es que la manera de clasificar ha cambiado una barbaridad a lo largo de la historia. Todo empezó a tomar forma con Kraepelin, allá por el siglo XIX, que fue el primero en decir, oye, centrémonos en los síntomas que podemos ver y en cómo evolucionan. Después, los primeros manuales diagnósticos, los famosos DSM, estaban súper influenciados por el psicoanálisis, lo que a veces llevaba a definiciones un poco vagas. La ciencia pedía a gritos más rigor, más objetividad, y entonces llegó 1980. Y en 1980 todo saltó por los aires. El DSM-3 fue, sin exagerar, una revolución, un antes y un después. ¿Por qué? Por tres cosas, fundamentalmente. Primero, se declaró ateórico. ¿Qué significa eso? Que dijo, mira, vamos a dejar de pelearnos por las causas que no nos ponemos de acuerdo y vamos a centrarnos en describir los síntomas de la forma más objetiva posible. Segundo, introdujo los criterios operativos. Esto es básicamente una lista de la compra muy específica. Si se cumplen, por ejemplo, 5 de estos 9 síntomas durante 2 semanas, entonces tenemos el diagnóstico. Preciso. Y tercero, creó el sistema multiaxial, que obligaba a mirar a la persona desde diferentes ángulos, sus trastornos clínicos, su personalidad, sus enfermedades médicas, sus problemas vitales. Esto, puso los cimientos de cómo entendemos el diagnóstico hoy en día. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al último punto, uno que es un poco más filosófico si se quiere, pero que es absolutamente fundamental. Después de todo este camino para ordenar, clasificar y definir, la pregunta final es, ¿pero qué es en realidad un diagnóstico? Y aquí viene la que quizás sea la idea más importante de todo lo que hemos hablado. Los diagnósticos que manejamos, los nombres como depresión mayor, trastorno de ansiedad o esquizofrenia, no son cosas que existen ahí fuera en la naturaleza, esperando a ser descubiertas como si fueran un nuevo tipo de mineral. No, son lo que llamamos constructos. Son etiquetas, acuerdos a los que han llegado los expertos para poder ponerle nombre a un conjunto de síntomas y poder entendernos. Son herramientas súper útiles para la comunicación, la investigación y el tratamiento, pero no hay que confundir la herramienta con la realidad misma. Y me gustaría cerrar con una última reflexión. Si de verdad asumimos esto, si entendemos los diagnósticos no como una etiqueta de hierro que define a alguien para siempre, sino como lo que son herramientas, mapas para navegar por el sufrimiento humano, ¿cómo cambia eso nuestra perspectiva sobre la salud mental? ¿Cómo cambia la forma en que hablamos de ello? Es una pregunta que creo nos deja pensando mucho más allá de cualquier categoría diagnóstica.